comenzar. Entonces, como les estaba comentando, la semana anterior hemos hablado sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos aprendido un poco sobre la llenura del Espíritu Santo, que era una necesidad que todo creyente debería de practicarla, ¿no? Entonces era importante y muy necesario. Hoy vamos a hablar un poco sobre los dones del Espíritu Santo y un poco hablando sobre el Espíritu Santo en particular. Más adelante, después del curso de ADN, la visión, hay un curso que se llama el FDL, que es ya una formación un poquito más doctrinal, teológica. Hay algo que nosotros le llamamos la neumología, ¿no? O neumatología. Neum, que es espíritu, y logía, estudio, ¿no? Y donde vamos a aprender sobre el estudio del Espíritu Santo. Es decir, vamos a aprender un poco más sobre la doctrina del Espíritu Santo. No es tanto el fin en este curso en particular, ¿no? Este curso en particular es más crear o despertar una relación un poco más entendida de manera práctica sobre lo que vendría a ser el Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, sobre la naturaleza del Espíritu Santo, vamos a hablar un poco más sobre la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo o la obra que él toma o interviene en la vida del creyente en sus diferentes etapas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre los dones. Para un creyente nacido de nuevo en el Señor es bastante necesario e importante que pueda, más que descubrir, identificar cuál es el don que posee. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, recuerden que nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que somos parte y miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón? La razón es de que nosotros podamos aportar al crecimiento, ¿verdad? A través del servicio hacia el cuerpo de Cristo. Pero ese servicio en particular se hace más efectivo cuando nosotros conocemos o entendemos cuáles son nuestros dones, ¿no? Entonces, por eso es que para el creyente, para el mejor ejercicio de su liderazgo, de su llamado, del servicio en particular, etcétera, es importante que uno pueda, ¿qué cosa? Identificar o entender cuáles son los dones que Dios ha puesto en la vida del creyente. Es muy diferente a los talentos en particular. Hoy vamos a entender un poquito más de esto, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que todo nacido de nuevo tiene un don espiritual. El detalle es que muchos de nosotros no lo hemos identificado, no lo hemos conocido. ¿Cómo es que esto lo vamos a identificar? De manera práctica, a través del compromiso, ¿no? A través del ejercicio dentro del servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo vayamos a desarrollar de esta forma. Ahora, para esto de repente es necesario ir respondiendo a algunas preguntas necesarias o importantes con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Quién es o quién era o quién es en este caso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, conocido muy comúnmente como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Dios el Espíritu, según 2 Corintios 3, 17, 18 se refiere al Espíritu Santo como el mismo Señor. Él es tanto Dios como el Padre, como el Hijo, ¿verdad? Esto habla del Dios mismo manifestándose en tres personas con peculiaridades y particularidades únicas y especiales. Ahora, de hecho, muchos tratan de poner algún tipo de explicación con respecto a cómo es posible que Dios mismo se pueda manifestar de tres formas distintas. Y para esto muchos explican, por ejemplo, el ejemplo del agua. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? El agua, por ejemplo, tiene sus tres estados o los conocidos, el estado sólido, líquido y gaseoso. Termina siendo la misma composición en esencia, pero con una manifestación o un estado distinto. Pero su composición química como tal sigue siendo la misma, H2O, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a Dios, por ejemplo, podemos hablar de que Él se manifiesta a través de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada cual
tiene una manifestación particular, peculiar, para los tiempos también en los que nos encontramos. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo, por ejemplo, es una persona? Porque posee intelecto, porque posee emociones y demás, que lo vamos a ir detallando en adelante. Pero para esto es importante, por ejemplo, que nosotros podamos colaborar con la búsqueda de los versículos bíblicos, como ustedes ya saben, ¿ok? Entonces, estemos atentos. Si alguien puede buscar Hechos capítulo 5, verso 3, por favor, Hechos 5, 3, y vamos a remontarnos rápidamente a qué nos dice la palabra con respecto al Espíritu Santo, hablar un poquito más de él como persona. Hechos capítulo 5, verso 3. Otra persona va buscando Mateo 28, 19. Otra persona Juan 16, 8. ¿Ya? Entonces, quien tiene Hechos 5, 3 me dice a mí, ok, Jonathan. A ver, hermano, dice Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Hasta ahí o más, el 4, Está así bien, dice, ¿no? está bien. Básicamente es como para invitarnos un poquito al contexto, ¿no? El contexto de este capítulo y versículo como tal habla sobre aquel momento en que Ananías, ¿verdad? Había hecho un compromiso con el Señor, pero él decidió, por ejemplo, no cumplir ese compromiso. Básicamente lo hacía para con Dios. Pero esto al final del relato termina siendo una ofensa directamente contra Dios, ¿no? Entonces, no lo menciona como que fuese algo menos o a una persona tomada en menos o tomada en poco o como una tercera fuerza, no. Directamente la ofensa de Ananías y Zafira era contra Dios mismo. Entonces la Biblia está aquí afirmando de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, ahora, él posee algunas características que solamente Dios tiene. Por eso es que se puede considerar, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es Dios. Uno tiene una naturaleza eterna, según Hebreos 9:14. El Espíritu Santo tiene una naturaleza eterna, ¿ok? Recuerden, desde el Génesis, dice que en el principio, ¿verdad? Que se movía sobre las aguas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo estaba por ahí, ¿no? Entonces, esto haciendo referencia desde que desde la creación estaba el Espíritu Santo, obrando, operando de maneras muy particulares. Ahora, vemos, por ejemplo, la omnipresencia del Espíritu Santo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una característica una muy particular de Dios como tal. Nadie, ningún ser en este mundo posee esta característica de la omnipotencia, es decir, que Él es capaz de estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Y atender, la omnipresencia es eso, ¿no? Estar en todo lugar y atender asuntos particulares en todo lugar. Ojo, ni el enemigo ni Satanás posee esto, solo Dios, ¿ok? Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar, ¿ok? Para que más o menos algunos piensan por allí que él está en todo lugar, no, esto es solo una característica que Dios posee. Otra de las características que según la Biblia también el Espíritu Santo posee es la omnisciencia, ¿no? Que es que conoce todas las cosas. Por eso dice la misma Biblia, y lo hablábamos la semana pasada, que el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar y a recordar las cosas que nosotros entendemos dentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Él es quien nos va a enseñar. Entonces, Él conoce todas las cosas. Y también entendemos el poderío, ¿sí? El Espíritu Santo, por ejemplo, operando en Jesucristo, hombre, resucitándolo dentro de los muertos. ¿Quién estaba operando allí? Era el mismo Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos entender también la omnipotencia. Tiene el poder suficiente para hacer cualquier cosa. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, esto está asociado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en bases iguales, ¿no? Mateo 28, 19. ¿Quién lo tiene, por favor?
Mateo 28, 19. Si alguien lo tiene, me dice amén. Y otra persona busca Juan 16, 8 también. Muy bien, Mateo 28, 19. ¿Quién lo tiene rápidamente? Amén. Daniel, adelante, porfa. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, la forma de cómo se menciona, en este caso, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, es dándoles una personalidad muy particular, única a cada uno de ellos, ¿verdad? No haciéndolos, por ejemplo, o referencia como que fuese el tercero. Es una manera muy común y que se dice dentro de lo que es la enseñanza en particular como la tercera persona, pero en realidad no es la tercera persona del Espíritu Santo, ¿no? Porque al momento de mencionar, por ejemplo, su participación dentro del bautismo, está independientemente como único, ¿no? Entonces, por eso dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no está haciendo referencia a un asunto de que es de menor grado, sino de bases iguales, ¿ok? Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca del Espíritu Santo y en la Biblia vamos a encontrar, por lo menos en el Nuevo Testamento, una participación mucho más activa del Espíritu Santo. Obviamente, ¿por qué? Porque era ya el anuncio establecido de la promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento por medio de las profecías, pero también como afirmación por el mismo Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces vemos que allí es donde, por lo menos en el Nuevo Testamento, vamos a ver el operar y el obrar del Espíritu Santo cada vez más tangible, más constante. Ojo, no un Espíritu Santo obrando o actuando de manera mística, porque el Espíritu Santo no trae confusión. Quien trae confusión es el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco, ¿verdad? El Espíritu Santo, por lo contrario, trae libertad, trae claridad, trae entendimiento a la vida del creyente. El Espíritu Santo es quien nos revela cada vez más la palabra del Señor, ¿verdad? Esa conexión con el Espíritu Santo se da, acuérdense, desde el momento en el que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, ahora, otro punto importante. Él está esencialmente activo dentro del plan de redención. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada que el Espíritu Santo, cómo obra en el no creyente? ¿Sí? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo obra en el no creyente? Trayendo convicción ¿de qué? De justicia, de pecado y de juicio. ¿Se acuerdan? Entonces, es así. ¿Y cómo obra en el creyente? ¿Verdad? Enseñándole, ¿verdad? Haciéndolo parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y también hemos hablado, por ejemplo, sobre el caminar guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y hoy, claro, obviamente estamos hablando ya sobre los dones del Espíritu Santo, que esto ya nos va a ir empujando un poquito más a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está bastante activo dentro del plan de redención. Cuando decimos plan de redención, estamos hablando del plan de salvación, ¿no? Que Dios tiene para con la humanidad, que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación por medio de la conversión y de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, ese es el plan de redención, que nadie se pierda, que todos procedan a la salvación. Ahora, el Espíritu Santo, volvamos a recordar esto, es una persona, pero no mencionamos que es una persona porque tenga limitaciones o esté limitado a lo que vendría a ser el contexto persona humana, ¿no? Sino hablamos persona porque posee una personalidad particular, por ese sentido, no por el sentido de humanidad, ¿no? Sino por la personalidad que posee. Entonces, por ejemplo, Juan 14:16 nos habla sobre el pronombre particularmente que se usa para él como persona, ¿no? Es él, ¿no? El Espíritu Santo. Y esto obviamente no se le atribuye
a las cosas como tal, sino este es un pronombre para la persona, ¿no? Entonces, posee también las características básicas de una personalidad. Se puede contristar, se puede alegrar, etcétera, ¿no? Y las expresiones de su personalidad, obviamente, están muy activas en esta época, en estos tiempos. De hecho, podríamos decir que esta etapa o esta época en la que nos encontramos es donde el Espíritu Santo está cada vez más activa, obrando de manera especial o de manera particular. Amén. Entonces, esto es importante que nosotros lo recordemos. Él está activo, él está en este tiempo convenciendo al mundo, por ejemplo, de pecado, de justicia, ¿ok? Entonces, los hijos verdaderos de Dios son nacidos por medio del Espíritu. Por eso es que la presencia activa del Espíritu Santo es constante. Ahora, hablemos del otro punto en particular, ¿no? El Espíritu Santo no es una fuerza, dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, es un sentimiento, no, ese poder especial, no. Que sí manifiesta poder en el creyente, que manifiesta autoridad en el creyente, sí, pero él obrando como persona, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo que tiene gran autoridad y poder sobre la vida del creyente, pero es mucho más que el poder que posee. No podríamos resumir al Espíritu Santo solo en un poder o en una fuerza, ¿ok? Entonces, ahora, él eminentemente, al ser persona, al ser Dios mismo, lo que requiere es la misma adoración, es el mismo respeto, es el mismo honor que nosotros reservamos para con Dios, por ejemplo, con el Dios Todopoderoso, porque termina siendo Dios mismo, ¿ok? No hace menos su manifestación. Entonces, como decíamos, el pronombre que se usa, por ejemplo, de él, ¿no? Para que esté él con vosotros para siempre, dice Juan 14:16, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, dice Juan 14:17, porque él morará con vosotros y estará con vosotros, ¿no? O, por ejemplo, Juan 15:26 dice, él dará testimonio. Entonces, esto está hablando, por ejemplo, como pronombre del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, incluso vamos a encontrar en Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces, no sé si nos vamos percatando ahí cómo es que él va haciendo referencia, obviamente, a una persona, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu Santo, a ver, ¿dónde estamos? No nos vamos a perder, ok. Bien, vamos a continuar. Ahora, él posee, por ejemplo, las características de una personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Él posee intelecto, ¿no? La habilidad para pensar, razonar, ¿no? Él posee sensibilidad. Acuérdense que la Biblia nos revela de que el Espíritu Santo llega a contristarse por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces, la habilidad para sentir las cosas. Él tiene una voluntad. Si nosotros vemos, los animales no tienen voluntad, los animales que tienen instinto, ¿no? Entonces es muy distinto. Voluntad es la capacidad de escoger o de decidir, y el Espíritu Santo, por ejemplo, incluso al repartir los dones, da conforme Él quiere a quienes Él quiere, ¿ok? Entonces esa es capacidad de escoger, esa es capacidad de decidir. Entonces aquí podemos nosotros expresar un poco más sobre la personalidad del Espíritu Santo. Más que un mero poder o una influencia que tiene sobre el creyente, es pues la dirección que nos da a nosotros, dotándonos, por ejemplo, de sabiduría, dotándonos de conocimiento, ¿no? Y es más, el Espíritu Santo, por ejemplo, muchas veces lo que va a hacer es, pues, como les digo, traer esa convicción en el corazón del creyente para obrar o caminar de acuerdo a su palabra, ¿no? Pero siempre allí usando lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, muchos de nosotros podríamos tomar acciones incorrectas y con esto contristar al Espíritu Santo, y ahí es donde hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Una persona puede contristar, puede estar contristada, ofendida, molesta,
muchas veces por nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, por nuestra personalidad. El Espíritu Santo, obviamente, cuando se contrista, no es que va a entrar en un grado de resentimiento. Esto es lo que quiero que entendamos y hagamos una diferencia. Ahora sí, como Daniel me ha contristado, entonces yo ya no quiero ya más usar la vida de Daniel, ¿no? Hasta ahí nomás con Daniel. O sea, esto no va a pasar con el Espíritu Santo, ¿ok? El resentimiento, las manifestaciones de la humanidad carnal pecaminosa nuestra, o sea, eso es algo que el ser humano tiene, pero el Espíritu Santo no. No porque lo contristemos no quiere decir que nos deje de amar o su amor vaya a cambiar, ¿no? Recuerden que Dios en su esencia es inmutable, Él no cambia, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo obviamente tampoco va a cambiar porque es Dios mismo manifestándose. Pero ¿qué sí va a hacer? Obviamente va a contristarse y su poderío y autoridad sobre nosotros por causa nuestra misma deja de ser pues la misma, no por causa de que Él nos abandone o nos deje. Eso es lo que tenemos que recordar. El Espíritu Santo no te abandona, no te deja, Él está allí. Quien nos aleja, nos alejamos somos nosotros por causa de nuestras acciones. Entonces, note algunas expresiones, por ejemplo, de la personalidad atribuidas al Espíritu Santo según la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo puede sentir. Dice la Biblia que el Espíritu Santo puede consolar, puede pensar, puede hablar, puede orar por nosotros, ¿no? Intercede por nosotros, ¿se acuerdan? Él puede enseñar, puede expresar su voluntad, puede prohibir, incluso Él puede obrar milagros en la vida de las personas. Entonces, yo creo con todo mi corazón que esta es la época del Espíritu Santo. Este es el otro gran concepto que tenemos, que se le menciona, por ejemplo, en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo como el Consolador, quien ha tomado el lugar de Jesús, ¿verdad?, en estos tiempos, y que está presente de manera constante a lo largo de la historia, ¿no? Y él es quien está trayendo convicción y, como dijimos hace un momento, está activo dentro de lo que vendría a ser el cumplimiento del plan de Dios para las personas o para la humanidad. Ahora, hay un punto importante que quiero que podamos recordar, y para esto ya vamos a ir remontándonos un poquito también a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, es necesario que vayamos a 1 Corintios 12, capítulo 1 en adelante. Aquí es donde se menciona, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Y quisiera que podamos analizar un poquito, ¿ok? Bien. Si tienen ese libro, me acompañan, por favor. Entonces, para entender un poquito el concepto, los dones del Espíritu Santo o dones espirituales son manifestaciones, ojo, recuerden, específicas, ¿ok? Manifestaciones específicas, diversas, sobrenaturales, para el beneficio del cuerpo de Cristo y para desarrollar un evangelio eficaz. Este es el concepto de los dones del Espíritu Santo. Estos son impartidos para la edificación de la iglesia, es lo que quiero que recordemos. Dones. Pero, por ejemplo, vamos a ir rápidamente al libro que les comenté. Si ustedes tienen, me acompañan, ¿sí? Y vamos a ir a... Ya, yo lo tengo aquí también. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 12, 8, o mejor dicho, el verso 1, ¿ya? Miren, el verso 1, voy a leer, tengo dos versiones. Tengo la versión en Reina Valera y la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? La Reina Valera dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? La traducción viviente dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de la capacidad especial o especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ajá. El término en esta parte, en el verso 1, de dones, es el neumas, ¿no? Que significa espíritu o soplo. Esos dones espirituales. El verso 1 en el original es neumas, el dones, ahí en el verso 1. ¿Ok? Entonces, porque lo que estaríamos diciendo que esto es algo que proviene
del Espíritu Santo, que proviene de Dios, ¿ok? Neumas, espíritu, viene como un soplo, ¿no? Ahora, vayamos al 4, por ejemplo, ¿no? El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad. Espero que me estén siguiendo con sus Biblias, porque no lo estoy compartiendo esto por pantalla, pero dice allí el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones. El término dones en este versículo, en el verso 4, es carisma, ¿no? De ahí viene pues el tema de carisma, ¿no? Carismático, etcétera, ¿no? Entonces, el término carisma es en el original que significa gracia. Entonces, lo que podríamos decir que estos dones vendrían a ser pues como que dones de gracia, ¿no? ¿Y qué es gracia? ¿Se acuerdan? Es un regalo inmerecido, ¿no? Entonces, estamos hablando que son dados por el Espíritu, son regalos, ¿sí? Que tenemos del Espíritu Santo, es gracia. Entonces, lo que, por ejemplo, es diferente al talento, ¿no? Porque un talento se puede aprender, un talento se puede desarrollar, pero un don no. Un don solo lo tenemos por medio del Espíritu Santo como gracia, como regalo, ¿ok? Entonces, esa es la diferenciación que quiero que nosotros entendamos. El verso 1 habla sobre su procedencia, dones espirituales, está hablando que es soplo, espíritu, ¿no? Y el verso 4 está hablando, por ejemplo, ya sobre gracia, sobre regalo. Entonces, hay diversidad de regalos, ¿no? Es lo que diría más o menos este primer versículo. Ahora, y hay algunas características que esto posee. Si seguimos leyendo, por ejemplo, el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios también, pero el Señor es el mismo, como para que entendamos su procedencia, ¿no? Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, aquí nos están mostrando, por ejemplo, un aspecto muy interesante dentro de lo que vendría a ser el cuerpo de Cristo, la diversidad, ¿no? Tanto diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, ¿no? Pero esta diversidad, ¿para qué? Para que nosotros seamos uno. O sea, esto es lo genial del ministerio del Señor. La diversidad de dones, la diversidad de capacidades que tenemos en el Señor para que seamos, ¿qué cosa? Uno. Entonces, toda esa diversidad no es para generar división, sino es para generar unidad. Ese es el propósito, ¿no? Cada cual aportando con lo suyo para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hay diversidad de operaciones. Dice, ok, en verso 7 dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, vamos a leer ese mismo versículo en la traducción viviente. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, hablaríamos de algunas características de los dones espirituales, que proviene del Espíritu Santo, que proviene de Dios, es por gracia, es un regalo, ¿ok? Otro aspecto es que es sobrenatural, no es un aspecto natural, ¿ok? Lo que acabamos de leer en el verso 7, podríamos entender que es para servicio, para provecho, para ayudarnos mutuamente, dice el verso 7, ¿no? ¿Qué más dice el verso 8? Para que dice, porque a este es dado por espíritu y palabra. Y ok, eso vamos a analizarlo después, porque ahí describe los diferentes dones. Vamos a ir al verso 11. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Perdón. ¿Quién reparte como él quiere? El mismo espíritu. Entonces, esto lo que quisiera decir que el Espíritu Santo es soberano al momento de dar los dones, que tú no puedes decidir por qué don quieres tener, sino es algo que el Espíritu Santo te da. Eso es lo que afirma el verso 11.
¿no? Espero que me estén acompañando con sus Biblias para que no se nos pierdan, ¿ok? Entonces el verso 11 dice, en la traducción viviente, el mismo y único Espíritu quien distribuye, ¿no? Todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Ahora, ¿de acuerdo a qué da el Espíritu Santo? Como Él quiere. Para empezar, no hay un aspecto peculiar, ¿no? Por la cara bonita, no. Ahora, obviamente, de alguna manera el Espíritu Santo no lo da adrede, no a quien atrapa el primer don, no, sino también por el carácter que éste desarrolla en el camino, ¿no? Va dándole dones, va, y por eso es que hay una responsabilidad que Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, aviva el don del Espíritu Santo que está en ti, ¿no? Aviva ese don, ¿no? Entonces, ¿por qué? El detalle es que muchos de nosotros como creyentes podríamos hablar de los dones, pero los tenemos pasivos. Y los dones, ojo, no deben de estar pasivos, deben de estar activos en el creyente para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero conocer sobre estos dones también nos va a traer responsabilidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre este tema de los dones, por ejemplo. A ver, déjenme ver un momento, retorno aquí. Entonces, la naturaleza de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo, como acabamos de mencionar, da a cada creyente un don individualmente, ¿no? O sea, no porque le dio a tu papá el mismo don te lo va a dar a ti, ¿no? O sea, es un don que lo da individualmente, ¿no? El don del Espíritu Santo es dado a cada creyente individualmente. Él da para ejecutar una labor particular e individual también con cada uno de nosotros. Con esto, respaldando nuestro ministerio, respaldando nuestro llamado, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo otro, las escrituras, por ejemplo, nos enseñan que los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia, ¿no? Para el ministerio y la adoración a Dios. Es decir, los dones son entregados a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo otro podemos entender también que la Biblia nos enseña que los dones del Espíritu Santo no son apropiados, o no nos podemos apropiar estas por fe como tal. No sucede, por ejemplo, como la salvación, que lo recibimos por fe, sino este es un regalo que también lo obtenemos por medio de gracia, ¿sí? No es algo que tú dices, ahora sí, yo voy a orar para que Dios me dé el don de sanidad. No, Dios te va a dar un don en particular y con ese don vas a operar y vas a servir de manera efectiva en el ministerio que Dios te ha dado. Amén. Lo otro, entendemos que estas son capacidades del Espíritu Santo que Él nos da por su soberanía, ¿no? Como Él quiere, es lo que decíamos hace un momento. Solamente recordando, ¿ok? No nos los da para provecho mutuo, sino para el cuerpo de Cristo, para el provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por consecuencia, son para el ejercicio público y no para un ejercicio privado, ¿ok? Los dones no es para que lo mantengamos como un ejercicio privado, pero obviamente hay formas de regular y de entender bien los dones, porque cuando no entendemos los dones, uno comienza a evanecerse en el ejercicio de los dones. Dos, cuando no entendemos bien el principio de los dones, comenzamos a envanecer nuestros corazones y a sentirnos mucho más o superiores que otros, ¿no? Cuando el don ha sido precisamente para servir. Es como, por ejemplo, el gobierno, la autoridad, la política, ¿no? Si bien es cierto, este es el arte de gobernar, etcétera, y es algo que, por ejemplo, no lo tienes tú por voluntad y por decisión propia, sino es porque hay un pueblo, por lo menos en un estado republicano o no, democrático, te escogen, te eligen, ¿no? Entonces, te dan cierto poder para que tú ejerzas esa autoridad para el provecho y la edificación de este pueblo peruano, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Ahí viene ya la persona, ¿no? Cuando se corrompe, no entiende su propósito. Lo mismo puede surgir con los dones del Espíritu Santo, que tenemos los dones dados por Dios mismo para el provecho y la edificación de la iglesia. Pero al no entender esto, muchas veces comenzamos algunos a envanecernos y nos creemos los súper dotados, ¿no? En cuanto a los dones, y comenzamos ahí a distorsionar completamente el propósito de Dios
por medio del uso de los dones. Ojo, los dones van a estar, son irrevocables, y obviamente el Señor va a pedir cuentas de ellos también, ¿no? Entonces, los dones espirituales están repartidos de acuerdo a su naturaleza. Ok, de esto vamos a hablar, por ejemplo, ahora un poquito más detallado. Podríamos segmentarlos, ¿no?, en 3 aspectos, pero para esto quiero que leamos, por ejemplo, el verso 8 de 1 de Corintios 12, ¿no? Dice, porque a este es dado por el Espíritu un don, palabra de sabiduría, otro, palabra de ciencia, otro, según el mismo Espíritu dice, ¿no? A otro, fe por medio del mismo del Espíritu, a otro, dones de sanidad por medio del mismo Espíritu, a otros, el hacer milagros, ¿no? Entonces hay una diferencia entre sanidad y hacer milagros, ¿ok? El otro don, el don de profecía, ¿no? No el ministerio profético como tal está mencionando aquí está mencionando el don de profecía, que es distinto, ¿ok? A otro el discernimiento del espíritu, y a otro los diversos géneros de lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Ojo, ¿no? Entonces, y bueno, volvemos a ahí el verso 11 que dice: a todos se les ha dado como el mismo espíritu ha querido, a quien se le ha querido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estos dones en particular que acabamos de mencionar, el de sabiduría, el de fe, el de sanidad, etcétera, las podemos organizar de repente en 3 aspectos, ¿no? Y para esto podemos ver la diapositiva, ¿no? La diapositiva, les menciono, ahí están los dones de revelación, ¿no? Están los dones de poder y están los dones de inspiración. En los dones de revelación está el don de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. En don de poder está el don de fe, don de milagros y don de sanidad. Y en el otro está el don de profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, también existen, por ejemplo, otros teólogos que lo... a ver, déjenme un momento, otros teólogos que lo organizan de otra manera, no lo organizan de otra perspectiva. Estos también en 3 grupos particulares, pero los organizan bajo un criterio un tanto o distinto, ¿no? Por ejemplo, los organizan como un grupo como el equipamiento o regalos, ¿no? Que es profecía, evangelismo, pastoreo, enseñar. Otros como dones de servicio, administración, exhortación, pero estos ya vienen a ser como que un desarrollo dentro de lo que vendrían a ser los dones que se menciona como tal en 1 de Corintios. ¿Ok? Entonces, para esto quiero que nosotros una vez más recordemos, ¿no? Según un autor, William M.C. Wright, dice que los dones espirituales se define como la capacidad para funcionar eficazmente y significativamente en un servicio particular como miembros del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decir, para que tú y yo podamos funcionar, porque eso es, tú y yo dentro del cuerpo somos una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, un don me permite a mí, por ejemplo, si yo soy corazón, conozco mi función y eficazmente, si yo estoy saludable, voy a bombear, ¿no? Las veces que se tenga, etcétera, a todo el cuerpo y procurar la vida. Lo mismo surge con los dones. Cuando tú y yo conocemos los dones, servimos mejor, entendemos mejor nuestra labor, no haciendo alarde, y esto quiero que lo recordemos, no haciendo alarde de los dones como tal. Es decir, yo tengo el don de sabiduría, entonces vengan a mí y aquí porque yo tengo el don. No, o sea, esto debe de fluir dentro del ejercicio natural. O sea, ustedes nunca me han visto a mí allá adelante en el auditorio, en el altar, diciendo: hermanos, según el don de sabiduría que tengo, estoy discerniendo que tienen ustedes. No, o sea, jamás. Sino esto surge de manera natural, de manera, no sé, amigable, ¿no? Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. No surge así como un aspecto muy tedioso, ¿no? Entonces, hemos leído sobre 7 dones en particular, ¿no? Sobre 7 dones en particular. Entonces,
De repente sería importante que los podamos ir poco a poco detallando, pero yo quiero hacer una diferencia, por ejemplo, con respecto a los frutos, ¿no? No vamos a hablar hoy, pero los frutos, por ejemplo, también son producidos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Pero en este caso ya también afecta al carácter del creyente. Esos son los frutos. Pero los dones ya también lo que hacen es guiar o capacitar al creyente para servir mejor dentro de los propósitos de la iglesia, ¿no? O sea, para la edificación de la iglesia. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos recordar. Ahora, podemos ir hablando, por ejemplo, del don de sabiduría, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el don de sabiduría? El don de sabiduría es una capacidad de entender, por ejemplo, lo que favorece o perjudica a los proyectos de Dios. Es decir, el don de sabiduría nos permite discernir lo que está aconteciendo por allí dentro del plan de Dios, por ejemplo, para nuestras vidas, ¿no? O sea, de alguna manera, el don de sabiduría nos permite fortalecer nuestra capacidad de comprensión sobre una visión que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, Mateo 10 nos habla un poquito sobre esto. Cuando Jesús, por ejemplo, dijo, mas cuando os entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar, lo que tengáis que hablar, o sea, se comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entonces, la verdadera sabiduría, lo que está trayendo para con nosotros, por ejemplo, es esa sensibilidad de escuchar a Dios, hablar a nuestras vidas para comunicar un mensaje, ¿no? Ahora, diferente al don de entendimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver profundizando de un momento aquí los diversos dones, porque quiero que podamos tener un poco claro esto. Ajá. Muy bien, muy bien. Alguien puede estar buscando o, por ejemplo, bueno, estamos el verso, no sé si tiene de repente en otra versión el verso 8. Del capítulo que estamos leyendo en otra versión, como para que más o menos podamos entender, porque a veces las versiones varían un poco. El verso 8 de 1 de Corintios 11. ¿Quién lo tiene? 11, 12, 8. 1 Corintios capítulo 12, ajá, verso 8. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros por fe, por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Otra versión. Ok, entonces, por ejemplo, hay algunos términos que en realidad va variando, por eso el término en particular, ¿no? Entonces, yo quiero que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a ir entonces con la explicación de algunos de los dones para que podamos entender más o menos sus diferencias, ¿ya? Vamos a ir, por ejemplo, con como les estaba comentando, el don de sabiduría, ¿no? El don de sabiduría va más allá de la sabiduría humana, ¿no? La sabiduría humana es limitada. El don de sabiduría es tener la capacidad de saber o decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, Salomón tenía este don, ¿no? Que era una particularidad. Si ustedes leen los proverbios, o sea, realmente te vas a topar con una realidad distinta sobre la exposición de los dones, ¿no? O sea, sobre la sabiduría, ¿no? Ahora, el don de conocimiento. El don de conocimiento vendría a ser esta capacidad de saber o de recibir la revelación de algo sobre una persona o sobre una situación sin haber recibido la información por medio
por medios naturales. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Ananías y Zafira, ¿no? Cuando Pedro, por ejemplo, confronta a Ananías y le dice, ¿cómo tú has cometido esto? Y le detalla y le describe toda su acción. Nadie le había dicho a Pedro sobre lo que había acontecido, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en ese momento lo que estaba ejerciendo era ese don de conocimiento. O lo mismo surge, por ejemplo, cuando Jesús estaba sentado ahí en un pozo y estaba una mujer, ¿se acuerdan? Samaritana, ¿no? Y le pregunta, ¿cuántos maridos has tenido? ¿No? Y le responde, no tengo, bien has dicho, porque ni aún el último que tienes es tu marido, ¿no? De los muchos que has tenido. Entonces, diciéndole una verdad, pero ¿de dónde conocía Jesús a esta mujer? No lo conocía, ¿no? ¿Qué don estaba ejerciendo en ese momento Jesús? El don de conocimiento, ¿ok? El don de conocimiento. Ahora, por ejemplo, yo sé que todos tenemos fe, pero hay una diferencia con aquellos que tienen el don de fe, ¿no? Porque el don de fe es una confianza total, ¿no? En las promesas que Dios se nos da ante las circunstancias muy adversas, ¿no? Y de hecho es mucho más que una fe normal que tenemos todos los cristianos. Es esa capacidad de creer muy convincente, una confianza plena, ¿no? Y uno de los dones que a mí me gustaría seguir desarrollando, digo yo, porque sé que mi situación me puede decir muchas cosas. Yo digo, yo creo, ¿no? Pero el don de fe, pues es esa convicción a 100%, ¿no? O sea, de que va a suceder las cosas, ¿no? O sea, y este don de fe, pues es la que nos permite a nosotros tener más convicción sobre lo que Dios está obrando, ¿no? Es uno de los dones que me gustaría desarrollar de repente. Yo creo en el Señor, porque todos creemos, ¿no? Pero los que tienen el don de fe, o sea, tienen un nivel de cómo le creen al Señor, ¿no? Distinto, ¿no? A muchos de nosotros. Ahora, hagamos una diferencia, por ejemplo, entre el don de sanidad y el don de milagros, como para que podamos entender, ¿no? El don de sanidad, por ejemplo, nos permite orar específicamente por enfermedades físicas o emocionales y tener la capacidad de traer, por ejemplo, el poder sanador de Dios a la vida del creyente, ¿no? Esto básicamente vendría a ser lo que el don de sanidad, ¿no? Y es sobre enfermedades en particular, etcétera. En cambio, el don de milagros ya también pues es obrar prodigios, ¿no? Obrar señales, es decir, acontecimientos que van más allá de las leyes naturales o humanas, ¿ok? Ese es, por ejemplo, un don de milagros. Es muy diferente al don de sanidad, ¿no? Claro, van bastante relacionados, por eso están dentro del grupo de dones de poder, ¿no? Entonces, están porque es una manifestación de la soberanía y la autoridad de Dios, pues, ¿no? Entonces, el don de milagros es eso, ¿no? Es mostrar señales que muchas veces rompen las leyes naturales. Por ejemplo, un milagro que aconteció. ¿Se acuerdan del milagro de la conversión del agua en vino? ¿No? En las bodas en las bodas de Canaán, creo que es, en las bodas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un don de milagros, o sea, que está rompiendo lo que vendrían a ser ciertas reglas, ¿no? De la ley. O cuando Jesús, por ejemplo, camina sobre las aguas, ¿no? Ese, por ejemplo, es el don de milagros, ¿no? O sea, estás rompiendo con cualquier ley natural, ¿no? Y lo que estás haciendo obviamente es mostrar la presencia y el poder de Dios de una manera muy particular, ¿no? No es algo muy habitual este don, pero Jesús hacía esto, ¿no? Los discípulos, muchos de ellos, por ejemplo, sí caminaron, por ejemplo, en el don de sanidad, muchos de ellos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, orando por enfermos y sanaban, etcétera. Pero también vemos, por ejemplo, muchos de los discípulos obrando en el poder de los milagros. Cuando, por ejemplo, uno de ellos resucita a un personaje, etcétera, ¿no? Entonces, la resurrección como tal no es un don de sanidad, ¿no? Es un poder de milagros y esto es
bastante profundo. Ahora, voy a centrarme un poquito más de repente, no muy extenso, pero muy particularmente en el don de profecía, para que podamos nosotros entender, porque muchas veces probablemente pudimos caer en el error de una mala explicación, ¿no? El don de profecía vendría a ser en este caso la capacidad de comunicar una palabra de parte de Dios, ¿no? Que está bastante relacionado o vinculado, por ejemplo, con lo que la Biblia enseña, ¿no? Su contexto de este don no es anunciar el futuro como tal, ¿ya? Sino el don de profecía, lo que permite en particular, según 1 Corintios 14:3, es pues animar, exhortar. No sé si ustedes pueden ayudarme a buscar 1 Corintios 14:3. Hablo un poquito sobre, ahorita me voy a buscar aquí, sobre este don, ¿no? O sea, aquí aclara un poco sobre el don de profecía, porque si no podríamos caer en el error, ¿no? Porque hoy en día, ustedes saben, van levantándose profetas, van levantándose gente por todo lugar y muchos de nosotros hasta tememos a lo que ellos en ese don puedan operar, ¿no? Porque me va a lanzar sentencia de muerte y cosas así, ¿no? Entonces se genera una sensación de miedo, pero no es verdad. El don de profecía, que es este que está vigente aún en estos tiempos, según 1 Corintios 14:13. ¿Quién lo lee? Yo, pastor. Adelante, Wilson. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. Uh-huh. Em, Anima y consuela. consuela. La anima y consuela. Ajá. Entonces, en la Reina Valera decía, edifica igual, exhorta, ¿no? Y la consolación, ¿no? La exhortación a un modo. Entonces, el don de profecía, por ejemplo, en este contexto, no está hablando, por ejemplo, de anuncia los futuros venideros y para la vida de la persona, o mucho menos añadir algo dentro de lo que vendría a ser los acontecimientos de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia misma dice que no se puede añadir ni una tilde ni una jota a lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio del don de profecía? Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. Entonces, esa palabra que está trayendo el profeta, que está hablando, edifica, exhorta, consuela, ¿no? En otra versión, según como leía Wilson, anima, fortalece, consuela, ¿no? Entonces, no está trayendo juicio en ningún momento, por ejemplo, ¿no? Ahora, no quiere decir que no lo pueda hacer, porque muchas veces la exhortación tiene que ver con una llamada de atención, ¿no? Entonces, por eso hay algunos factores para medir un poquito si el que está ejerciendo el don de profecía está caminando o actuando dentro de lo que vendría a ser lo correcto. Por ejemplo, una persona que está activo en este don, básicamente va a centrarse en Jesucristo como Dios encarnado, ¿no? O sea, va a hablar de Jesucristo como Dios, nunca va a eximir el propósito de Jesucristo, por ejemplo, como tal manifestado, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se va a evidenciar dentro de esto es pues son los frutos de su trabajo, ¿no? Obviamente, imagínate, yo tengo el don, pero no me voy no voy a mantener una vida ordenada o una vida con frutos, ¿no? Habla de acuerdo a la palabra. Esto es necesario. Un profeta o alguien que está hablando, profetizando, no debe de hablar fuera del contexto de la palabra. Ese es un falso profeta, ¿no? Y claro, si anuncia o dice algo, es algo que también debe de cumplirse, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender un poco la manifestación de los dones, ¿ok? Entonces, no sé si está claro con estos dones, o sea, acabamos de mencionarlos algunos, ¿sí?
que por ahí algunos de repente me dicen, pastor, pero estos son todos los dones, ¿no? O sea, no hay otros dones porque parece que no tengo ninguno y Dios no me va a usar, ¿no? Hay algunas que obviamente se manifiestan a través del Hijo, está el don de servicio, por ejemplo, ¿no? Está ese don muy particular, por ejemplo, de poder atender incluso a las personas. Ahora, también mencionábamos, por ejemplo, el don de hablar diversas lenguas, ¿no? Esta, por ejemplo, algunos piensan que es hablar lenguas angelicales como tal, ¿no? Pero en realidad este don es la capacidad de hablar un idioma sin incluso haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio. Ese es el don de diversas lenguas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces también hay un don de lenguas angelicales, es verdad, ¿no? Las palabras que entienden solo Dios, por así decirlo, pero estos traen edificación personal para tener comunión especial con el Señor. Pero este don en particular tiene que muchas veces trata, o sea, no es que voy a decir solo palabras raras y ya, ¿no? Y está muy ligado, por ejemplo, al don de interpretar lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el don de interpretar lenguas es ese poder de entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puedan comprender los que están presentes. Entonces, Dios también dota de esta capacidad, ¿ok? Entonces, uno puede ir desarrollando esto, obviamente, según conforme Dios a través del Espíritu Santo te haya dado. Ojo, ninguno de los dones es para uso o beneficio propio, por así decirlo, ¿sí? Ciertamente sí trae alivio, trae contentamiento a ti y a mí que somos usados por el Señor por medio de algún don, pero en realidad el propósito, recuerden siempre, es para el servicio y para la edificación de la iglesia. ¿Existen, pastor, otros dones? Claro que sí. Existen el don de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Habilidades especiales para transmitir un mensaje. Aquellos que tienen, por ejemplo, este don de enseñanza, normalmente son aquellos que pueden compartir una enseñanza incluso muy compleja y convertirlo en algo muy práctico, muy sencillo, ¿no? Ellos terminan al final desarrollando el ministerio de maestros, ¿no? Está el don de evangelismo, no todo el mundo tiene esa capacidad y ese corazón. Está el don de servicio, la capacidad de ayudar a otros. No sé si tú has visto personas que apenas tú los ves en algún lugar y están con ese corazón de dar, de servir, de hacer algo, hagamos algo, ¿no? Y están moviéndose y los vas a ver hoy manifestándose pues en organizaciones sociales, comunitarias, etcétera, ¿no? Y tienen este don. Ahora, no porque tengan ese don tú tienes que sentirte mal, ¿no? Sino por el contrario es un don necesario. También hay el don de administración, por ejemplo. Son estas personas que tienen esa capacidad de poder organizar, de poder planificar, direccionar, etcétera. Dentro del cuerpo de Cristo se requiere esto, ¿no? Y otros que creo yo, toda la iglesia debe de aprender a desarrollar ese don, es el don de la generosidad, ¿no? Pero este don, por ejemplo, disfruta cuando incluso da de los recursos que posee y Dios los bendice de una manera increíble, ¿no? Porque no podría darte el don de generosidad, pero no tener para dar. Entonces, Dios les da capacidad para poder desarrollar, por ejemplo, esto a través del tiempo, del talento, del dinero, etcétera, ¿no? Pero con aquello que dan, ellos disfrutan, ¿no? Y hay peculiaridades, ¿no? Está el don de liderazgo, está el don de la compasión como tal, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia no resume en estos 7 u 8 o 9 o 10 dones, o sea, existen muchos más dones. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de ellos tú vas a operar? ¿En cuál de ellos? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál crees que es vuestro don? Por ejemplo, algunas veces yo he estado observando como pastor a Wilson, ¿no? Y Wilson, obviamente, lo he escuchado hablar. Alguien diría, no le gusta hablar mucho, pero las veces que lo he puesto al micrófono o ha estado ahí adelante, no soltaba el micrófono, se quería mandar ahí enseñando, explicando la prédica. Sí, entonces, por ejemplo, se puede dar, ¿no? Entonces, pero yo me voy dando cuenta que Wilson tiene
este don de enseñar, ¿no? O sea, le agrada. Entonces, a mí me gustaría desarrollar, por ejemplo, en Wilson ese don y que para las próximas escuelas de formación, él sea un maestro. Pero no sé si hay alguien más aquí en este lugar que le guste enseñar, entonces podemos añadir recursos, conocimiento para que ustedes puedan seguir instruyendo. Ojo, yo no sé si tengo la capacidad de enseñar, o sea, este don de enseñar, pero hago lo posible a partir de mi llamado. Pero hay otros que pueden tener la capacidad de enseñar y hacen que 2, 3 horas se parezcan así, minutos, ¿no? Y tú quieres más, ¿no? De repente yo ya los estoy cansando, ¿no? Pero los que tienen este don, por ejemplo, no, o sea, muy particularmente fluyen. Por eso, iglesia, hermanos, es importante que identifiquemos nuestros dones. Entonces, ¿a quién le da el Señor esos dones? ¿A quién? ¿A cualquier miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Claro, ¿no? Cualquier miembro del cuerpo de Cristo puede ser usado, puede tener esto, ¿no? Porque, ojo, lo da el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir o entender esto. Debemos de tener ese deseo profundo de ser usado por el Señor y verás cómo el mismo Señor comienza a añadir de repente un poco más de esto o avivar aquello que ya ha puesto en nosotros, ¿no? Debemos de desear los dones espirituales, debemos de ser motivados por el amor genuino del cuerpo de Cristo para poder uno identificar nuestros dones, ¿no? Debemos de procurar abundar en la operación de los dones, no podemos ser pasivos. Entonces, un discípulo que está desarrollándose de manera íntegra y completa es el que desarrolla y conoce sus dones, ¿sí? Si todavía no conoces tus dones, no sé, pastor, ¿qué don me habrá dado el Señor? Mientras tanto, ¿qué hago? No hago nada. No, te equivocas. Mientras tanto, ¿qué debes de hacer? Servir. Debes de servir, porque en el ejercicio del servicio es donde uno va identificando. Al principio harás cosas que te vas a cansar rápido, no te va a gustar, pero vas a encontrar tu don y vas a fluir en tu don. ¿Ok? Un discípulo maduro es aquel que conoce sus dones. Amén. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna